Qué bien que nos acompaña nuevamente en este espacio de Diálogo al Punto, un programa que les brinda inspiración e información para una vida cristiana feliz y útil. Hoy tenemos en el estudio a Julio Tabuenca, doctor en teología, pastor de una amplia experiencia en América del Sur y en este país. Y vamos a tocar un tema que les va a interesar a todos. Julio, bienvenido. Gracias, un placer de estar contigo. Bien, el tema que hemos escogido se basa en tu larga experiencia como pastor, años, décadas dedicadas a esta labor. Y la primera pregunta para abrir un poquito la conversación, ¿qué te motivó, qué te impulsó a dedicar tu vida, la mayor parte de tu vida, a la labor pastoral? Se dieron 2 o 3 factores. Uno de ellos, mis abuelos, que yo los veía trabajar con tanto gusto en una obra sencilla, humilde, pero dedicada para el Señor. Y luego mis padres, que también, mi padre era pastor, mi madre era muy buena esposa de pastor, y me encantaba verlos tan felices en el ejercicio de ese ministerio. Y también una vez, cuando tenía 7 años, que vivíamos en el Instituto Adventista del Uruguay, 2 pastores vinieron representando a Emmanuel Missionary College en un trabajo de extensión, la primera vez que venían a Sudamérica. Y el pastor Leroy Froome y el pastor Jost pasaban detrás de mi casa. Y la bondad de ellos, la manera como me trataban, a pesar de que yo no entendía inglés y ellos no hablaban español, fue tan bonita que dije, yo quiero ser como ellos. Oh, qué lindo. Estímulo familiar y ejemplo de otros pastores. ¿Y dónde desempeñaste tu labor de pastor? Primeramente en Buenos Aires, en la iglesia de los Polvorines. Estuve un año trabajando con el pastor Salim Japas, que era el evangelista de la asociación. Qué lindo modelo, sí. Maravilloso. Y luego me asignaron a la iglesia de los Polvorines y 2 grupos más pequeños. Y allí estuvimos un par de años, una experiencia muy, muy bonita, muy hermosa. Y luego después de eso vinimos a Estados Unidos y la mayor parte del ministerio fue un año como pastor de jóvenes en la iglesia hispanoamericana en Los Ángeles. Y luego en ministerio en San Diego, 20 años, y aquí en Loma Linda el resto y otras iglesias. Muy bien. ¿Qué cualidades personales crees tú que debe tener un pastor que funcione bien como pastor, pero a la vez que tenga satisfacción? Hay varias. Creo que la más importante es tener una comunión muy estrecha con Dios. A través del estudio de la palabra, a través de la oración. Hay un versículo muy bonito que me encanta, Salmo 5, versículo 3, donde dice que en las mañanas David se levantaba, oraba al Señor y luego esperaba con expectativa los resultados de esas oraciones. El estudio del espíritu de profecía. Hay una nota donde hago referencia a que un pastor debiera leer el librito Camino a Cristo 2 veces al año. Y eso vino por una experiencia que tuve en San Diego. Fui a una iglesia muy linda, muchos jóvenes, y había una secretaria de unos 23, 24 años, excepcional, con una madurez espiritual que llamaba la atención. Y un día le pregunté, dime, ¿qué es lo que contribuye para tu sentido de madurez espiritual? Se sonrió y me dice, yo leo el Camino a Cristo 2 veces al año, una vez en enero y la otra vez en julio. Y eso me hace un beneficio, me sirve de una experiencia y un beneficio extraordinario. Y dije, cosa interesante, ¿no? Qué lindo. Sí. Bien. Tú trajiste aquí una imagen en donde nos presentas este cuadro de una metáfora, digamos, y citas a Pablo en su carta a Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Y añades una declaración. ¿Quieres leerla, por favor? Un buen pastor es como el navegante, escogido para trazar el derrotero a seguir a través de arrecifes y otros obstáculos,
que llega a destino sano y salvo. Es una muy linda metáfora. ¿Cómo ves al pastor relacionándose con la junta de iglesia, con los directores de los distintos departamentos, los ancianos, los diáconos? El concepto que me ha sido de mucha ayuda es que a pesar de que yo pudiera ser el pastor o el jefe de la junta, el director de la junta, el que debiera dirigir esas reuniones, Jesús, no soy yo. Ese concepto me ha ayudado muchísimo para que haya un espíritu cordial, un espíritu algo que produce una dinámica que es muy, muy favorable, que es muy positiva, es muy amorosa. Y casi siempre, cuando el Señor es el que dirige las reuniones de junta, los votos son unánimes. Y cuando me recuerdo en San Diego, solamente en 3 oportunidades no fueron unánimes y las 3 veces dije, no lo hagamos. Vamos a seguir orando sobre esto, vamos a seguir pensando sobre esto. Y cuando todos lleguemos al mismo pensamiento, que es el capítulo de Hechos, capítulo 13, versículo 25, creo que es, 27 también, les parecía bien al Espíritu y a nosotros que sigamos este camino. Qué bien. Cuando el Señor guía las juntas de iglesia, no hay que estar preocupado por nada. Bien. Y tú preparaste aquí una serie de placas acerca del fundamento que mencionaste, la relación del pastor con Dios. ¿Cuáles serían algunas de las ideas principales? Porque esto es un panorama muy completo. Sí. Escuchar a Dios a través del llamado, la oración, el estudio de la palabra, el espíritu de profecía, y tener también un espíritu de alabanza. Más de una vez he invitado a las congregaciones que he tenido el privilegio de servir. Pidamos menos y alabemos más a Dios en oración. Y los resultados son tan positivos, tan hermosos. A veces cuesta porque estamos tan acostumbrados a presentar una lista de pedidos, ¿no? Pero cuando vemos que el Señor conoce cuáles son nuestras necesidades y reconocemos que Él sabe perfectamente cuál debiera ser el resultado de esa necesidad, viene ese sentido de gratitud a Dios y de alabanza. Entonces alabemos más al Señor y pidamos menos. Muy bien, muy bien. Seguimos con la siguiente imagen en donde tienes algunas ideas más de tipo práctico. ¿Quieres destacar alguna de ellas en particular? Con mucho gusto. Sí. Aconseja con la unción del Espíritu al necesitado, también aquellos que están pensando en contraer matrimonios y aquellos que están olvidados. Bautiza con frecuencia. No hay necesidad de tener un bautismo por año grande y a veces se sigue ese tipo de enfoque. Yo pienso que es más productivo tener bautismos seguido, con frecuencia, aunque sea una sola persona. Yo le he visto vez tras vez de que cada vez que hay un bautismo hay alguna decisión que se hace en la congregación. Y entonces si tenemos bautismos a menudo, eso va a producir más bautismos. Cultos de oración que sean creativos. Y tengo aquí un libro muy interesante que lo usamos el año pasado, que se titula La Biblia, el proyecto de la Biblia. Y entonces hay cada día, cada miércoles en el culto de oración, presentábamos un libro de la Biblia, en este caso sería el de Génesis, Sí. con ilustraciones que están en la pantalla, y entonces todas las lecciones aquí. Esto fue algo, la asistencia a estas reuniones fue muy, muy favorable. Casi tenemos tantas personas como los sábados de mañana. Qué bien. Y así, de esa manera, cubrimos la Biblia en un año. Fue una bendición excepcional, excepcional. Traer algo que sea constructivo, que sea novedoso, que hay un libro que también me ha sido de gran bendición. El libro es Mi experiencia con Dios, de Blackaby. Qué cosa extraordinaria ese libro. Y también la iglesia estuvo llena cuando seguimos ese libro. Tuvimos otro libro, también parte de Blackaby, sobre cómo orar. Y ahí invitamos a, y es el último punto de esta página, Sí. donde escuela sabática debiera ser una agencia de ganancia de almas, dice la hermana White. Sí. Y entonces hicimos algo muy especial. Eliminamos la escuela sabática y el sermón, por un lado,
Pero en lugar de tener esos dos servicios al mismo tiempo, lo hicimos en uno, que lo teníamos a las 9:30, que era un sermón basado en el tema de la escuela sabática, y entonces a las 11 era un sermón sobre la oración, cómo aprender a orar. Y invitamos a la congregación en San Diego a que viniera al pueblo, y vinieron muchos no adventistas. Y bautizamos gente de calidad, gente que realmente quería aprender a orar. Fue una bendición excepcional. Por eso en cultos de oración puede ser una oportunidad excepcional para traer no solamente a nuestros hermanos, sino también gente de afuera, ¿no? Muy bien. A nuestra audiencia le va a interesar saber un poquito acerca de tu familia y me has traído algunas fotos aquí que vamos a proyectar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Mi hijo Arturo con su esposa Lana y las dos hijas preciosas que tienen, ahí están en España sacando una foto en Barcelona. Muy bien. ¿Y aquí? Nuestra hija Mónica con su esposo y las 3 niñas, que también son una fuente de mucha alegría y mucho amor. Así que hay entonces 5 nietas. 5 nietas. Qué linda esta foto. ¿Cómo entonces, se llama tu esposa? Alicia. Alicia, sí. Compañera de la vida. Por 54 años. Qué bien, felicitaciones. ¿Cómo se siente ella como esposa de pastor? Ella ha cumplido una función muy interesante. Ella tiene mucho sentido de humor. Ajá. Y le encanta a la gente, le encanta hablar con la gente. Y la gente le encanta hablar con ella, Ajá. porque es muy abierta, Ajá. muy abierta. Y ha sido una compañera muy leal a través de estos 50 años de servicio. Pues vamos a hacer un breve paréntesis en nuestro diálogo y vamos a continuar después de un anuncio breve de unos pocos segundos. No se vayan, que seguiremos aprendiendo de Julio Tabuenca y de su experiencia pastoral. Soy Analía y si pensás venir a estudiar enfermería en la UAP, te aseguro que aprenderás a cuidar al paciente en una forma integral, diagnosticando y cuidando al paciente en cada etapa de su vida. Además, preparamos profesionales en las 4 áreas de enfermería: asistencia, docencia, administración e investigación, realizando prácticas en cada una de ellas, incluyendo los valores de respeto, honestidad, responsabilidad e integridad. Elegí estudiar enfermería con nosotros. Te espero en la UAP. Qué bien que han seguido en sintonía con nosotros y en esta conversación que hemos tenido, iniciado y que continuaremos ahora con el pastor Julio Tabuenca acerca de lo que ha aprendido en esta labor tan noble y fructífera del pastor. Pero antes, tú tienes un apellido poco común, es español pero es poco común y quisiéramos saber un poquito acerca de tus raíces. ¿Tus bisabuelos fueron los primeros que se conectaron con la iglesia? Cuéntanos un poco eso. Mi abuelo, su nombre Andrés, se fue con su hermano Pedro, igual que en la Biblia, Andrés y Pedro, se fueron a Argentina para trabajar, ganar un poco de dinero y volver a España, donde estaba la familia. En España quedó la esposa con 2 hijos y el tercero que venía en camino, que era mi padre, terminó siendo mi padre, y vivían con sus padres. Un día un colportor vino a visitarlos, les vendió una Biblia, El deseo de todas las gentes y El conflicto de los siglos. Mi abuelita nunca había ido a la escuela, no sabía leer ni escribir. Entonces le pidió al padre que le enseñara a leer estudiando la Biblia. Ajá. En 6 meses ella leyó toda la Biblia, El conflicto de los siglos y El deseo de todas las gentes. Quedaron tan impactados con la realidad de Jesús y una de las respuestas que la observancia del sábado. En Ainzón, donde ellos vivían, no había iglesia adventista. Entonces se fueron a Zaragoza a ver si había alguien que guardaba el sábado y encontraron una iglesia adventista. Estudiaron la Biblia con el pastor vino a Ainzón y notaron de que había amenazas muy serias contra las familias si dejaban su fe tradicional. Los bautizó en la bañera de la casa, el pastor los acompañó al puerto, tomaron un barco y se fueron a Argentina. Para la gran sorpresa de mi abuelo, se encuentra que su esposa está allí, los niños y sus suegros. ¿Y por qué están ustedes acá?
pero inmediatamente notó algo en el rostro y en la actitud de mi abuela. Dice, ¿tú has cambiado? ¿Qué ha ocurrido contigo? Estás tan bonita, tan buena, tan dulce. Ella tenía miedo de decirle que ahora era un miembro de la iglesia adventista. Cuéntame, y ella no le contaba. 3 días después él vino antes de la hora regular del trabajo a la casa, la miró a través de la ventana y vio que estaba mirando un libro. Y él dijo, ella no sabe leer, así que ¿qué libro será ese que dedica tanto tiempo a mirar las figuras? Entra de golpe, ella se asustó y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia. ¿Tú no sabes leer? Y entonces ella abre, ya lo había cerrado la Biblia, la abre en Juan 3. Y él le dice, léeme este versículo, el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. No, te lo has memorizado. Lee este. Y leyó otro, y otro. Pues tú sabes leer. ¿Cómo es eso? Entonces ella le cuenta su historia. Y entonces ella dice, volvamos a Juan 3:16. Y le pregunta a él, ¿tú crees en esto? Y él le dice a ella, ¿tú crees en eso? Pero tú no eres más de la religión que profesaba antes. No, no lo soy. Soy miembro ahora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y también lo son mis padres. ¿Y en quién creen ellos? En Juan 3:16. ¿Tú crees que Jesús es tu Salvador? Sí. Pues ahora tú eres un miembro de la familia de Dios. Y él se sintió tan feliz, pero tan feliz de lo que le estaba diciendo ella, de una mujer ignorante ahora una mujer educada, que va a correr y lo llama al hermano. Igual que en la Biblia, Andrés va y busca a Pedro. Pedro no quería venir, él quería ser sacerdote. Ajá. Y dice, yo no quiero ser otra cosa que católico sacerdote. Y dice, ven. Bueno, finalmente lo convenció. Viene Pedro y hay una disputa allí por un tiempo largo, pero al final el Espíritu de Dios trabajó a través de esta mujer humilde y él también aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y como tú sabes, llegó a ser un pastor en diferentes partes del mundo, entre ellos en Perú. Bueno, esa es más o menos la historia. Qué cosa más linda, cómo guía el Espíritu Santo. Maravilloso. Sí. Ahora, ¿tú naciste en Perú también? Yo nací en Perú. Mi padre era pastor, mis padres fueron misioneros, fueron enviados a Perú y nací en un lugar muy humilde, muy sencillo, muy alto, en Juliaca. Ajá. Y entonces mi hermana también nació en Puno. Ajá. Pero la altura le afectó la salud a mi madre y parece que a mí también. Y entonces los mandaron de vuelta a Argentina. Qué historia más linda. Estábamos hablando del ministerio del pastor y aquí tenemos una placa más. ¿Quieres mencionar alguna de las cosas más destacadas aquí? Con mucho gusto. Predica en el poder del Espíritu Santo. No esperes hasta el jueves o el viernes para empezar tus temas. Sermones deben ser llenos del Espíritu de Dios. 1 o 2 veces al año celebra actividades sabáticas en una montaña o en un lugar en el medio de la naturaleza. Eso lo hemos hecho a través de los años, 1 vez al año. Qué cosa más hermosa, cómo la gente se identifica con Dios a través de las montañas, entre los árboles, etc., ¿no? El último punto, visita miembros. Una razón por que la gente aprecia tanto, especialmente en el mundo hispano, son las visitas que se les hace en sus hogares. Y cuando alguien está enfermo, visitarlos en los hospitales o donde estén. La visita hace un cambio muy radical en la actitud, en la aceptación, en la vivencia de la fe cristiana. Qué lindo. Y como pastores debiéramos ser todos visitadores también. Avanzamos un poquito más aquí, en la siguiente imagen, los corderitos de la iglesia. Tú tienes un interés especial en ellos. Muy grande, muy grande. Los niños deben ser reconocidos, saludados. A mí me gusta saludar a la gente cuando viene a la iglesia. Siempre he estado afuera de la iglesia, ajá, dándoles la bienvenida. Y los niños están interesantes, vienen corriendo, Pastor Julio, y los abrazo y los levanto y les doy un beso y los llamo por el nombre. Esa recepción
abre las puertas del corazón no solo de los niños, sino también de sus padres, que esos niños son importantes. Elegimos siempre a los mejores líderes de la iglesia para dirigir los departamentos de los niños, conquistadores y todas las actividades de los niños. Los reconocemos cuando han hecho algo bueno en su escuela o en su casa, lo que fuere, lo hacemos público. Tenemos clases de bautismo. Los niños que no asisten a la escuela adventista, los viernes tenemos estudios bíblicos para que ellos reciban lo que no han recibido en la escuela pública. Bueno, muchísima son atención, muy importantes tener lo mejor de lo mejor darle a los niños. Y los jóvenes también son tu preocupación. Los jóvenes, y aquí notarán que a propósito puse a la izquierda 3 puntos, 2 de ellos donde hay palabras en inglés. Ajá. Los jóvenes en Estados Unidos quieren hablar en inglés y hay mayor conexión con los jóvenes cuando hablamos el idioma de ellos. Ajá. Lo hablemos con acento, lo que fuere, o lo maltratamos al idioma, pero ellos aprecian eso mucho. Y por eso puede ser que la Biblia no sea la King James o la Biblia tradicional en español, pero si quieren hacerlo en inglés está bien, está bien. Incluso The Message no es una Biblia literal, pero está bien, está bien. Y apoyarlos con ellos, apoyarlos a ellos. La Biblia, la palabra de Dios, y entonces que la iglesia sea un lugar donde ellos vienen y que sea un lugar que ellos atesoren, que sea especial para ellos. Muy bien. Bien, pasamos entonces a la siguiente imagen. Hay un puntito interesante sí, aquí. A ver. Hay temas que los jóvenes hoy tienen preocupación. Sí. Uno de ellos es el rol de la mujer en el liderazgo de las iglesias. Uh-huh. Ese ha sido un tema de interés mundial y todavía ellos no alcanzan a ver la sabiduría de una decisión como la que se ha hecho. Uh-huh. Creo que tenemos que trabajar más en ese sentido. Número 2, sexualidad. La homosexualidad está siendo, la sociedad está aceptando la homosexualidad más y más y más. Y creo que tenemos que ser honestos y tenemos que hablar con gracia sobre ese tema. Es un tema complicado. En todas las iglesias evangélicas también están confrontando esa realidad. Y me gusta la manera como lo están haciendo, con amor, con caridad cristiana y con un conocimiento pleno del tema. No solo eso, también aquellos que se cambian de sexo, también hoy es una realidad. Y número 3, la creación. Hace algunos años estaba viajando en avión y el señor que estaba sentado a mi lado me dice, ¿por qué será que la gente como usted leen la Biblia cuando vuelan? Yo me sonreí y no dije nada. Pero cuando vio la siguiente página, que no solamente lo leía, sino que estaba subrayada de arriba hasta abajo, me dice, usted debe viajar muchísimo en avión. Y entonces me dice, ¿usted es un pastor? Digo, sí. ¿De qué denominación? Adventista del séptimo día. Dice, yo soy cristiano también. Algo que interesante. Entonces me hace una pregunta. ¿Qué debiéramos hacer para que los jóvenes de hoy crean que Dios es el creador del mundo y no la evolución? Y le pregunté qué hacía él. Dice, yo soy profesor de ciencias en Berkeley. Ajá. Oh, le digo, es muy sencillo. Uno de los temas que debieran ellos conocer es el tema del sábado. Y me dice, ¿por qué? Bueno, entonces llevamos a Éxodo 28, 9, 10. Nunca lo había pensado, que hay una conexión entre la creación y el sábado. Dice, pero qué cosa interesante. Y entonces levantó la mano y dice, gracias Señor por la oportunidad que me diste de ver algo que yo no había visto antes. Qué bien. El tema de la creación es un tema que en nuestras iglesias también hay preguntas. Se nos está acabando el tiempo. Dinos en resumen la importancia de la familia del pastor. Como pastores no siempre hemos dedicado suficiente tiempo para nuestros hijos. Culpable. Como hijo y como padre. Deberíamos dedicar más tiempo a nuestras familias. Número 2, nuestras esposas, leales como son, algunas de ellas no fueron llamadas al ministerio de la predicación y del pastorado.
Y no siempre es fácil incluirlas en el proceso en una manera que es creativa, que es bondadosa, que está llena de la gracia de Dios. Y a veces ha habido problemas en ese sentido. Tenemos que usar mucho amor, paciencia, tiempo y los frutos del Espíritu, y eso va a ayudar a lograr una solución. Bien, estamos ya cerca del final. 30 años de pastor. ¿Quieres decir algo específico acerca de algo sobresaliente en esa experiencia? Hay dos cosas que me ayudaron a mí mucho. Uno es el espíritu de servicio. Si a usted le encanta servir a la gente, no hay ministerio más extraordinario que el ser el pastor de una iglesia. Número 2, el tema que más me ha tocado a mí de todos, dentro del plan de salvación, es el tema de la justificación por la fe. Cuando yo entendí el tema de la justificación por la fe y lo atesoré, mi vida cambió rotundamente, mi ministerio cambió rotundamente. Y no creo que hay... Nosotros que venimos de un trasfondo más conservador, no siempre hemos aprendido la belleza, atesorado la belleza del tema de la justificación por la fe. No siempre lo hemos entendido. Y tú hablas bastante de la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y por eso me gusta tanto hay dos libros en la Biblia que me fascinan, el libro de Juan y el libro de Romanos. Y algún día podemos hablar sobre eso. Julio, muchas gracias por tu ministerio, por lo que has compartido con nuestra audiencia y que Dios te siga bendiciendo en esta nueva etapa de la vida, que disfrutes de ella, que tengas ese gozo que es el tema que a ti también te interesa, el gozo de servir a Dios. Y a nuestra audiencia le recordamos, cuando ponemos a Jesús en el centro mismo de nuestra vida, gozamos de la vida, tenemos esperanza y la irradiamos a nuestro círculo de influencia, a nuestros vecinos, nuestra familia, los jóvenes y a todos aquellos con quienes nos conectamos. Que Dios los bendiga a ustedes abundantemente mientras somos sus embajadores y nos preparamos para su glorioso retorno.